Hay una experiencia que se repite en miles de personas alrededor del mundo. Cuanto más desean encontrar el amor, cuanto más lo buscan, cuanto más se esfuerzan por atraerlo, más lejos parece estar. Y esto no ocurre porque haya algo mal en ellas, no ocurre porque no sean suficientes, no ocurre porque no merezcan amar o ser amadas, ocurre por algo mucho más sutil y mucho más profundo. Neville Goddard enseñaba que la vida no responde a lo que deseas, sino a lo que asumes como verdad. Y aquí comienza la paradoja, porque cuando buscas el amor, en realidad estás afirmando algo sin darte cuenta. El amor no está aquí. No lo tengo. Me falta. Y la conciencia, que para Neville es la única causa, solo puede reflejar aquello que tú ya estás siendo internamente. ¿Te has detenido alguna vez a observar desde qué lugar estás buscando el amor? ¿Desde la plenitud o desde la carencia? Buscar, en apariencia, parece un acto inocente, pero energéticamente, y según la ley de Asunción, buscar es una confesión silenciosa de ausencia. No buscas lo que tienes, buscas lo que crees que no está contigo. Y la conciencia, fiel a tu estado interno, responde confirmándolo. Neville no hablaba del amor como algo que llega desde fuera. Hablaba del amor como un estado del ser. Un estado que, cuando se habita, no necesita ser perseguido, porque empieza a manifestarse de forma natural. Aquí es donde muchas personas se pierden, porque creen que el amor es una experiencia externa, una persona, una relación, una historia concreta. Pero Neville insistía en algo radical. No es la persona lo que deseas, es el estado que crees que esa persona te dará. Y si ese estado no está ya vivo en ti, ninguna relación podrá sostenerlo. Y si el verdadero motivo por el que el amor no llega es porque estás esperando que llegue para sentirte completo, cuando alguien vive desde la búsqueda constante, suele estar atrapado en una narrativa interna muy específica. Cuando encuentre a alguien, entonces estaré bien. Cuando llegue esa persona, entonces me sentiré amado. Cuando tenga pareja, entonces mi vida comenzará. Desde la ley de Asunción, esto es una trampa silenciosa, porque la conciencia solo puede manifestar aquello que ya está siendo asumido como real en el presente, no lo que se posterga al futuro. Neville lo explicaba de forma muy clara. No intentes cambiar el mundo, cambia tu concepción de ti mismo. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero liberadora. ¿Quién estás siendo ahora mismo mientras buscas amor? ¿Alguien que se siente elegido o alguien que se siente en espera? Cuando buscas desde la espera, desde la ansiedad, desde la comparación o desde la urgencia, el mensaje interno es siempre el mismo. No soy suficiente todavía. Aún no soy amado. Algo falta en mí. Y la ley de Asunción no juzga ese estado, simplemente lo refleja. Por eso Neville decía que el amor no se atrae, se encarna. No aparece cuando lo persigues, aparece cuando te conviertes en la versión de ti que ya vive en amor. Y esto no significa resignación, no significa dejar de desear, no significa cerrarte al vínculo. Significa algo mucho más profundo, dejar de buscar desde la carencia y empezar a habitar el estado de ser amado. Aquí es donde muchas personas sienten resistencia, porque surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo voy a sentirme amado si no hay nadie en mi vida? Y esta es exactamente la pregunta que revela el núcleo del problema. Neville respondería así: no esperes a que el mundo cambie para sentir algo. Siente primero y el mundo se reorganizará. El amor no llega cuando lo buscas, porque el acto de buscar confirma que aún no lo eres internamente. Cuando esto se comprende de verdad,
algo se relaja dentro. Ya no hay prisa, ya no hay persecución, ya no hay comparación. Solo queda una pregunta esencial: ¿y si el amor no se está retrasando, sino esperando a que dejes de buscarlo desde la ausencia y empieces a vivirlo desde dentro? Hay una idea silenciosa que muchas personas no se atreven a nombrar, pero que vive muy hondo en su interior. No siempre se expresa con palabras. A veces es solo una sensación, una intuición constante, un peso sutil. La idea de que el amor no es algo que llegue fácilmente a su vida, no porque no exista, no porque no sea posible, sino porque, de algún modo, parece estar siempre un paso más allá. Y esa sensación no aparece de la nada, se forma con el tiempo, se construye a partir de experiencias, de rechazos, de relaciones que no prosperaron, de expectativas que no se cumplieron, de momentos en los que alguien eligió irse. Poco a poco, sin que la persona lo note, la experiencia deja de ser solo un hecho puntual y empieza a convertirse en una conclusión interna. Una conclusión que dice algo así como: parece que no soy la persona que eligen. Siempre llego tarde. Siempre soy la opción secundaria. Algo en mí no es suficiente. Y aquí ocurre algo muy importante, porque según la ley de asunción, la conciencia no distingue entre una creencia elegida conscientemente y una creencia asumida por repetición. Ambas funcionan igual. Si una idea se repite dentro de ti el tiempo suficiente, empieza a vivirse como verdad. Y cuando algo se vive como verdad, la vida comienza a reflejarlo, no como castigo, no como prueba, sino como coherencia. ¿Recuerdas cuándo empezaste a sentir que el amor era algo difícil para ti? La carencia, desde la perspectiva de Neville Goddard, no es la falta real de algo, es un estado asumido, un estado en el que la persona se percibe a sí misma como alguien que espera, alguien que desea, alguien que aún no ha sido elegido. Y desde ese estado, todo se interpreta a través del mismo filtro. Un mensaje que tarda en llegar se vive como desinterés. Una distancia puntual se vive como abandono. Una duda del otro se vive como rechazo. No porque sea objetivamente así, sino porque el estado interno ya está preparado para confirmarlo. La mente no busca la verdad, busca coherencia con lo que ya cree. Y cuando el estado asumido es "no soy elegido", la experiencia tiende a reforzarlo. No porque la vida sea cruel, sino porque la conciencia responde al patrón dominante. Neville explicaba que no manifestamos desde lo que queremos, sino desde lo que creemos que somos. Y aquí aparece uno de los errores más comunes en el amor: intentar atraer una relación sin cuestionar la identidad interna desde la que se está intentando atraer. Es como intentar cambiar el reflejo del espejo sin cambiar la postura del cuerpo. Cuando piensas en el amor, ¿te sientes elegido o te sientes en espera? Muchas personas confunden carencia con deseo, pero no son lo mismo. El deseo nace del movimiento natural de la vida. La carencia nace de la idea de incompletud. Y cuando alguien busca amor desde la carencia, aunque haga muchas cosas correctas externamente, internamente sigue habitando un estado muy concreto, el estado de alguien que aún no tiene. Y según la ley de asunción, ese estado se convierte en experiencia. Por eso Neville insistía tanto en cambiar el estado, no en forzar resultados, porque mientras el estado interno siga diciendo "todavía no", la vida seguirá respondiendo con espera. Esto no significa que haya algo defectuoso en ti. Significa que hay una identidad silenciosa que quizá nunca te has detenido a observar. Una identidad que se formó para protegerte del dolor, pero que ahora limita la posibilidad del encuentro. Y observarla no es un acto de culpa,
es un acto de conciencia. Y si el amor no llega porque no te falte nada, sino porque aún sigues asumiendo, sin darte cuenta, que no eres quien es elegido, hay algo que Neville Goddard repetía una y otra vez, aunque muchas personas no lo escuchaban del todo. Decía que no es el deseo lo que crea, sino el estado desde el que se desea. Y esto, aplicado al amor, cambia por completo la forma de entender por qué no llega. Porque dos personas pueden desear exactamente lo mismo y vivir experiencias completamente distintas, no por suerte, no por destino, sino por el estado interior desde el que están deseando. Hay quien desea amor desde la calma, desde la apertura, desde la sensación de que el vínculo es algo natural. Y hay quien desea amor desde la urgencia, desde el miedo, desde la idea silenciosa de que el tiempo se acaba o de que algo falta. Externamente, ambos pueden hacer lo mismo: hablar con personas, conocer gente, abrirse a relaciones. Pero internamente, el estado que habitan es completamente distinto, y la conciencia responde al estado, no a la intención declarada. Cuando piensas en encontrar pareja, ¿qué emoción aparece primero en tu cuerpo? El estado interior no se sostiene solo con pensamientos, se sostiene con sensaciones, con diálogos internos, con pequeñas conclusiones que repites cada día sin darte cuenta. Conclusiones como: siempre tengo que esforzarme para que me quieran. El amor nunca es sencillo. Cuando empiezo a sentir algo, algo se rompe. Si no me cuido, me abandonan. Estas frases no siempre se dicen en voz alta. A veces solo se sienten. Y cuando se sienten lo suficiente, se convierten en el suelo emocional desde el que te relacionas. Neville llamaba a esto el estado asumido. No es un pensamiento pasajero, es una identidad temporal que se vive como yo. Desde ese estado, no solo eliges parejas distintas, eliges cómo interpretas cada gesto, cada silencio, cada duda. Un mismo comportamiento del otro puede vivirse como normal o como amenaza, dependiendo del estado desde el que se observa. Por eso Neville insistía en que el trabajo real no empieza en la relación, sino antes de que exista. Empieza en la forma en que te sientes contigo mismo, cuando no hay nadie validándote. ¿Cómo te hablas cuando estás solo y piensas en el amor? Muchas personas creen que su estado interior cambia cuando alguien aparece en su vida, pero Neville decía lo contrario. La persona aparece cuando el estado ya ha cambiado, no porque lo provoques conscientemente, sino porque la conciencia busca siempre coherencia. Si internamente te sientes elegido, la experiencia tiende a reflejarlo. Si internamente te sientes en espera, la experiencia se organiza alrededor de la espera. Esto no significa que controles a los demás. Significa que te relacionas desde un lugar que condiciona la dinámica. El estado interior se sostiene, sobre todo, por la forma en que interpretas el pasado. Si cada decepción se convierte en una prueba de que el amor no es para mí, ese estado se refuerza. Si cada final se convierte en una identidad, soy alguien a quien siempre dejan, esa identidad se consolida y la conciencia, fiel a esa asunción, la expresa una y otra vez. Neville no decía que ignoraras el pasado, decía que no lo convirtieras en identidad, porque el pasado no crea por sí mismo, crea solo cuando lo sigues asumiendo como presente. ¿Qué historia sobre el amor sigues contándote, aunque ya no te represente? Cambiar el estado interior no es convencerte de algo nuevo, no es repetir afirmaciones sin sentirlas, no es forzar optimismo, es desidentificarte poco a poco de estados que ya no quieres seguir habitando, es darte cuenta de cuándo reaccionas desde la vieja historia, desde el viejo miedo, desde la vieja espera, y en ese darse cuenta,
empieza a abrirse un espacio entre lo que ocurre y cómo lo interpretas. Ese espacio es el inicio del cambio, porque cuando el estado empieza a moverse, la experiencia también lo hace. No de golpe, no siempre de forma visible, pero sí de forma coherente. ¿Y si el amor no llega porque no estás haciendo nada mal, sino porque sigues viviendo desde un estado que ya no quieres sostener? Neville Goddard hablaba del amor de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados. No lo describía como una búsqueda, no lo presentaba como algo que llega para salvarte, y tampoco lo entendía como una experiencia que depende exclusivamente del otro. Para Neville, el amor es un estado asumido, y esta palabra es clave: asumir. Asumir no es desear, no es imaginar ocasionalmente, no es repetir frases bonitas. Asumir es vivir internamente como si algo ya fuera verdad. Y según la ley de asunción, la conciencia se organiza siempre para confirmar aquello que asumes como real sobre ti y sobre la vida. Aplicado al amor, esto cambia todo, porque muchas personas dicen que quieren amar, pero internamente siguen asumiendo cosas muy distintas. Asumen que el amor duele, asumen que siempre hay que esforzarse para ser elegido, asumen que tarde o temprano serán abandonadas, asumen que no pueden confiar del todo, y aunque conscientemente deseen una relación sana, el estado que habitan es otro. La conciencia no responde a lo que deseas conscientemente, responde a lo que ya estás siendo por dentro. Cuando imaginas una relación, te sientes en calma o te preparas para defenderte. Neville insistía en que no atraes personas, atraes experiencias coherentes con tu estado. Por eso, cuando el estado no cambia, los patrones se repiten. Puede cambiar el rostro, puede cambiar la historia, puede cambiar el contexto, pero la dinámica emocional es la misma. No porque elijas mal, sino porque sigues asumiendo el mismo lugar interno. Aquí entra una de las ideas más conocidas y más malentendidas de Neville. Todos son tú empujado hacia afuera. En el amor, esto no significa que controles al otro. Significa que la forma en que experimentas al otro refleja el estado desde el que te vinculas. Si asumes que tienes que ganarte el amor, vivirás relaciones donde siempre estás demostrando. Si asumes que no eres prioridad, vivirás vínculos donde te sientes secundario. Si asumes que el amor es inestable, te relacionarás desde la vigilancia y la inseguridad. Y la otra persona, sin darse cuenta, responderá a esa dinámica. No porque tú la obligues, sino porque las relaciones son campos de resonancia. ¿Qué sueles asumir silenciosamente cuando empiezas a sentir algo por alguien? Neville no proponía cambiar a la otra persona. Proponía cambiar el estado desde el que te relacionas. Porque cuando el estado cambia, la experiencia también cambia. A veces, la relación se transforma. A veces, la relación se disuelve. Y a veces, aparece alguien nuevo. No como recompensa, sino como consecuencia natural. La ley de asunción no funciona por castigo ni por premio. Funciona por coherencia. Si asumes el estado de alguien que es elegido, que es amado, que se siente seguro en el vínculo, la vida empieza a responder desde ese lugar. No de forma instantánea, no siempre de forma evidente, pero sí de forma consistente. Y aquí está uno de los puntos más importantes. Asumir el estado del amor no significa negar tus heridas. Significa no vivir desde ellas. Significa reconocerlas, pero no permitir que sigan dictando cómo te relacionas. Porque el amor no llega para curar una carencia, llega para compartir un estado. Y si el amor no llega porque aún no estás asumiendo internamente que ya eres alguien digno de ser elegido sin esfuerzo, hay un error que aparece una y otra vez en las relaciones,
y casi nunca se reconoce como tal, no porque sea evidente, sino porque está profundamente normalizado. El error de esperar que el otro nos dé un estado interno que aún no hemos asumido en nosotros mismos. Esperar que el otro nos haga sentir seguros. Esperar que el otro nos confirme que somos valiosos. Esperar que el otro nos demuestre que somos suficientes. Y esto no nace del egoísmo, nace del aprendizaje emocional. Desde pequeños, muchos aprendimos que el amor se recibe cuando alguien lo otorga, que el valor llega cuando alguien lo confirma, que la calma aparece cuando alguien se queda. Pero Neville Goddard daba la vuelta a esta lógica. Decía que la relación no crea el estado, solo lo refleja. Y esto puede resultar incómodo de escuchar, porque si el otro no puede darte lo que aún no asumes en ti, entonces ninguna relación puede compensar una identidad interna de carencia. Puede distraerla, puede suavizarla durante un tiempo, pero tarde o temprano, el estado reaparece. Cuando deseas una relación, ¿qué esperas sentir gracias a ella? Muchas personas no buscan exactamente a alguien, buscan un alivio. Alivio de la soledad, alivio del miedo a no ser suficientes, alivio de la sensación de estar incompletos. Y cuando la relación comienza desde ese lugar, se establece una dinámica silenciosa. Una parte espera, la otra sostiene. Una parte necesita pruebas constantes, la otra siente presión. Y aunque al principio todo parezca funcionar, el estado interno no ha cambiado, solo ha sido cubierto. Neville decía que no puedes experimentar estabilidad si no la asumes primero como estado. Y esto no significa que no necesitemos a los demás. Significa que no podemos delegar en ellos nuestra identidad emocional. Porque cuando esperas que el otro te haga sentir amado, sin darte cuenta, estás asumiendo que todavía no lo eres. Y la ley de asunción es implacable en esto. Lo que asumes se expresa, no como castigo, como reflejo. ¿Sientes que el amor llega para completarte o para compartir lo que ya eres? Este error se manifiesta de muchas formas. En la necesidad constante de atención, en el miedo a que el otro se aleje, en la hipervigilancia emocional, en la dificultad para poner límites. No porque haya algo mal en la persona, sino porque el estado asumido es frágil. Un estado que dice, si el otro cambia, yo me derrumbo. Neville no negaba el dolor de esto, pero insistía en que ninguna relación puede sostener lo que tú no sostienes dentro. Cuando el estado cambia, la relación cambia. A veces, la relación se vuelve más sana. A veces, se transforma. Y a veces, se cae. No porque fracase, sino porque ya no resuena con quien estás siendo. Y aquí aparece una comprensión liberadora. El amor no llega cuando lo buscas porque buscar implica esperar que algo externo te dé lo que aún no has asumido como tuyo. Cuando dejas de esperar eso no porque renuncies al amor, sino porque te conviertes en el estado que deseas vivir, la dinámica cambia. No por esfuerzo, no por control, sino por coherencia. Y si el amor no llega porque no necesitas que llegue, sino porque primero necesitas dejar de esperar que alguien te dé lo que ya puedes empezar a asumir en ti. Durante mucho tiempo, hubo alguien que pensó que el amor era algo que había que perseguir, no de forma desesperada, no de forma evidente, pero sí con una sensación constante de fondo, una sensación de que algo faltaba. Cada nueva conexión traía ilusión, cada mensaje, expectativa, cada silencio, inquietud. Y aunque esta persona intentaba mostrarse tranquila, por dentro había una pregunta que nunca descansaba. ¿Será esta vez? Había leído sobre amor consciente, había trabajado en sí misma, había aprendido a comunicarse mejor, había hecho todo lo correcto. Y aún así, el patrón se repetía. Personas que parecían interesadas,
pero no se quedaban. Vínculos que comenzaban con intensidad, pero se diluían. No había drama externo, no había grandes conflictos, solo una sensación persistente de no llegar del todo. Un día, sin que ocurriera nada especial fuera, algo empezó a moverse dentro. No fue una revelación repentina, fue una pregunta sencilla. ¿Desde qué lugar estoy entrando siempre en estas historias? Y al hacerse esa pregunta con honestidad, la respuesta apareció sin adornos. Entraba esperando, entraba midiendo, entraba buscando señales que confirmaran que esta vez sí iba a ser elegida. Y ahí estaba el estado. No era falta de amor, era asunción de carencia. A partir de ese momento, esta persona dejó de intentar cambiar el resultado y empezó a observar el estado. Se dio cuenta de cómo se hablaba internamente, de cómo interpretaba cada gesto, de cómo se anticipaba al abandono incluso antes de que existiera. Y poco a poco, sin forzarse, empezó a cambiar algo muy sutil. Dejó de entrar en las relaciones con la pregunta, ¿me elegirá? Y empezó a habitar el estado de alguien que ya se siente elegido. No porque alguien se lo demostrara, sino porque decidió dejar de vivir desde la espera. No fue un acto de arrogancia, fue un acto de descanso. Ya no necesitaba pruebas constantes, ya no necesitaba confirmación inmediata, ya no interpretaba cada silencio como amenaza. Y desde ese nuevo estado, algo curioso ocurrió. Las conversaciones se volvieron más naturales, las dinámicas más equilibradas. Y cuando una conexión no prosperaba, ya no se vivía como rechazo, sino como información. No todo cambió de golpe, pero algo esencial sí. La urgencia desapareció. Y fue en ese espacio, cuando ya no estaba buscando amor para completarse, cuando apareció una relación distinta, no más intensa, no más perfecta, sino más sencilla. Una relación donde no había que demostrar constantemente, donde el afecto no se negociaba, donde la calma era más fuerte que la expectativa. No porque hubiera hecho algo para atraerla, sino porque el estado interno ya no pedía pruebas. Neville Goddard explicaba que esto no es magia, es coherencia. Cuando dejas de buscar desde la carencia, la experiencia deja de reflejarla. Y si el amor no llega cuando lo buscas, porque aparece cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Hay una confusión muy común cuando se habla de dejar de buscar el amor. Muchas personas lo interpretan como rendirse, como resignarse, como cerrar el corazón o apagar el deseo. Pero Neville Goddard nunca habló de renuncia, habló de cambio de estado. Soltar la búsqueda no significa dejar de querer amar. Significa dejar de asumir que te falta algo para poder amar o ser amado. La búsqueda nace de la idea de que el amor está fuera y que, hasta que no llegue, algo en ti está incompleto. El estado cumplido, en cambio, no elimina el deseo, elimina la urgencia. Y esto marca una diferencia enorme. Cuando alguien vive desde la urgencia, cada gesto del otro se vuelve decisivo. Cada silencio pesa, cada duda se amplifica. Pero cuando alguien vive desde el estado cumplido, el vínculo deja de ser una prueba y se convierte en un espacio compartido. Neville explicaba que el estado cumplido no es imaginar que todo está perfecto, sino sentirse internamente en paz con la idea de ser amado. No porque alguien lo confirme, sino porque ya no se vive desde la espera. Cuando piensas en soltar la búsqueda, sientes alivio o miedo a quedarte solo. Ese miedo es importante, porque revela hasta qué punto el amor se había convertido en una necesidad más que en una elección. Vivir desde el estado cumplido no significa aislarse, significa relacionarse sin hambre emocional. Desde ese estado, no necesitas convencer,
No necesitas demostrar. No necesitas adaptarte para no perder. Y paradójicamente, es ahí donde el amor puede aparecer con más naturalidad. No porque lo atraigas, sino porque ya no lo condicionas. Neville decía que la conciencia siempre busca estabilidad. Si tu estado interno es inestable, la experiencia también lo será. Si tu estado interno descansa en la idea de que el amor es posible y natural para ti, la experiencia tiende a organizarse alrededor de esa asunción. No de inmediato, no siempre de la forma que imaginas, pero sí de una forma más coherente. Soltar la búsqueda no es dejar de abrirte al encuentro, es dejar de entrar en él desde la pregunta silenciosa: ¿será suficiente esta vez? Porque cuando esa pregunta desaparece, el vínculo deja de ser una evaluación constante y se convierte en una experiencia viva. Y si soltar la búsqueda no fuera rendirse, sino dejar de vivir el amor como una necesidad y empezar a vivirlo como una expresión natural de quién eres. Después de todo lo que has escuchado, no es necesario que cambies nada de inmediato. No hace falta tomar decisiones drásticas. No hace falta forzarte a sentir algo distinto. No hace falta convencerte de nada. Lo único que se propone aquí es observar. Porque según la ley de asunción, la transformación comienza en el momento en que te das cuenta de lo que estás asumiendo como verdad. Y esa observación es profundamente personal. No se trata de preguntarte qué debería ser el amor, sino qué es el amor según la forma en que lo vives hoy. Cuando piensas en el amor, ¿qué idea aparece primero dentro de ti? ¿Aparece calma o aparece tensión? ¿Aparece posibilidad o aparece duda? ¿Aparece apertura o aparece la sensación de que algo siempre falta? Estas respuestas no te definen, solo revelan el estado que estás habitando ahora. Y los estados, como decía Neville, no son permanentes. Son posiciones internas desde las que eliges, consciente o inconscientemente, vivir. Integrar este conocimiento no consiste en repetir afirmaciones ni en negar lo que sientes. Consiste en empezar a notar desde dónde reaccionas. Notar qué asumes cuando alguien tarda en responder, qué asumes cuando alguien se acerca, qué asumes cuando alguien se va. Porque ahí, en esas pequeñas reacciones cotidianas, se expresa la asunción real. Neville insistía en que la conciencia se educa con atención, no con esfuerzo. Cada vez que te das cuenta de que estás interpretando desde la carencia, no necesitas corregirte, solo reconocerlo. Y ese reconocimiento, poco a poco, abre espacio para otro estado. Un estado donde el amor no es algo que persigues, sino algo que permites. Un estado donde el vínculo no es una prueba constante, sino un encuentro. Si dejaras de buscar amor para sentirte completo, ¿cómo cambiaría tu forma de relacionarte? No para responder ahora, solo para dejarla resonar. Porque cuando una pregunta permanece viva, la conciencia empieza a reorganizarse sola. Y ese es el movimiento más profundo de todos. Llegados a este punto, quizá algo dentro de ti se ha aquietado. No porque hayas encontrado una respuesta definitiva, no porque todo esté claro, sino porque, tal vez, has dejado de luchar con la pregunta. Y eso ya es un cambio. Porque el mensaje de Neville Goddard no es una promesa rápida, ni una técnica para conseguir algo fuera. Es una invitación silenciosa a mirar desde dónde estás viviendo. El amor no llega cuando lo buscas porque buscar implica asumir que no está contigo. Y la conciencia, fiel a lo que asumes, solo puede reflejarlo. Pero cuando dejas de buscar desde la carencia, cuando dejas de vivir el amor como algo que te falta, algo se reorganiza por dentro. No porque renuncies al amor, sino porque dejas de colocarlo en el futuro.
empiezas a habitarlo como un estado, como una forma de estar contigo, como una relación más amable con tu propia experiencia. Y desde ahí, las relaciones dejan de ser una prueba constante y se convierten en encuentros. No siempre llegan como esperas, no siempre tienen la forma que imaginas, pero llegan desde un lugar distinto, desde la coherencia, no desde la urgencia. Neville no decía que el amor aparezca cuando te olvidas de él. Decía que aparece cuando ya no lo necesitas para sentirte completo. Y esa diferencia es esencial, porque cuando no necesitas ser elegido, puedes elegir. Cuando no necesitas demostrar, puedes compartir. Cuando no necesitas confirmar tu valor, puedes ofrecer presencia. ¿Desde qué estado quieres vivir el amor a partir de ahora? No como una exigencia, no como una meta, sino como una expresión natural de quien estás empezando a ser. Tal vez el amor no se ha estado retrasando. Tal vez solo estaba esperando a que dejaras de buscarlo desde un lugar que ya no te representa. Y si algo de este contenido ha resonado contigo, no lo conviertas en una idea más. Obsérvate, escúchate, date tiempo, porque el verdadero cambio no ocurre cuando algo llega a tu vida, sino cuando tú cambias la forma en que la habitas. Gracias por compartir este espacio. Gracias por darte este momento. Dale like, suscríbete a Momento Espiritual y activa la campanita. Añade en comentarios cómo te has sentido y qué otros temas te gustaría que tratásemos. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas más profundas y necesite su momento, porque recuerda que ahora es el momento. Bienvenido a tu momento espiritual.